Bueno, yo soy Cyrus Andreu, llevo los negocios de gestión de activos del grupo Banco Sabadell y para situar el tema de hoy, que son los fondos perfilados, solamente diré que los fondos perfilados son una variedad de fondo de inversión. Las gestoras de fondos de inversión vemos los fondos en dos grandes familias, vemos los fondos como componentes de una cartera y vemos los fondos también a veces como soluciones completas a unas necesidades identificadas de nuestra clientela. Son una parte importantísima de esta segunda familia, de las soluciones hechas a la medida de unas necesidades. Lo que pretenden los fondos perfilados es construir una cartera con unos objetivos que en el caso de la propuesta de Sabadell Asset Management son fondos que están guiados por el objetivo de mantener constante un perfil de riesgo en el tiempo y por tanto nos permiten dirigirnos a la clientela que tiene ese perfil de riesgo, intentando maximizar la diversificación y la rentabilidad con la restricción de no incurrir en un riesgo superior al convenido. Esto es una solución que en este formato de fondos perfilados es accesible desde importes muy modestos y que combina las capacidades de gestión de la gestora que lo propone, en este caso de Sabadell Asset Management, con las capacidades de gestión de otras gestoras, muchas veces situadas más cerca de algunos nichos de oportunidad de inversión a los que por razones de rentabilidad y de riesgo y de diversificación interesa acceder. Y hoy los fondos perfilados son para aquellos que tomen decisiones a medio y largo plazo, probablemente el vehículo más popular para acceder a una cartera bien dirigida, bien diversificada y bien orientada con estos objetivos de riesgo. Gran parte de las suscripciones de los productos no defensivos que hoy tenemos en el mercado de los productos de inversión, fondos de inversión en España, van a estos fondos perfilados. La otra parte son las suscripciones de aquellos ahorradores que están más preocupados hoy en defender su principal, su capital, en un entorno de tipos de interés negativos y de visibilidad muy afectada por el papel determinante que ha tomado la política en el escenario y en las perspectivas de inversión. Por tanto, una solución gestionada por profesionales que tienen en cuenta el perfil de riesgo del inversor y que lo toma como objetivo y referencia y que accede a todas las oportunidades disponibles son los fondos perfilados. La clave es la definición previa de riesgo del perfil de riesgo del inversor, tal. Cyrus ha dicho una cosa que para mí es bastante relevante para contemplar correctamente lo que es un fondo perfilado, que es que el fondo perfilado, como su propio nombre indica, tiene un perfil y se gestiona en base a unos criterios establecidos ex ante que van a determinar las categorías de activos y los pesos en la exposición de esas categorías. Bien, otra cosa, porque la industria española y la categorización, no solo en España, en general en Europa, pero en España de una manera yo creo peor, la categorización de productos por parte de CNMV es bastante confusa, ¿no? Las fuentes de información tampoco es que hayan avanzado mucho en eso, ¿no? Las bases de datos me refiero, ¿no? Lo que quiero poner de manifiesto es la gran diferencia entre un fondo perfilado y los fondos flexibles. Los fondos flexibles, que están bastante de moda, pues son otra cosa. Y ya no hablemos de los fondos de gestión alternativa, ¿no? Al final en España, como bien sabemos, los inversores tienen una aversión al riesgo muy elevada
el equity pues, tiende a ser un activo poco o nulamente presente en las carteras de manera direccional, sea directamente o sea a través de fondos. Y claro, las alternativas al equity, que es tener un poco de equity pero metido dentro de un saco, pues vienen muy bien. ¿Por qué? Porque psicológicamente yo prefiero ver una cosa que cuando baja el equity baja menos que baje mucho, aunque si tengo en cuenta la ponderación en mi patrimonio el efecto global sea más o menos idéntico. En definitiva, fondos perfilados, grandísima herramienta para el inversor / ahorrador español. Por supuesto, bien entendido el producto, bien entendido no su estaticidad, pero sí su diseño a la hora de que en el futuro, o pensando que en el futuro no se vean sus expectativas defraudadas, su manera de invertir, sus pesos, digamos, de la cartera y del benchmark inicial, y diferenciarlo bien de esos fondos flexibles y de esos fondos de gestión alternativa que se supone que, en base sobre todo a una visión macro de los gestores, la gestión alternativa depende del estilo, pero bueno, pues igual se pueden salir de equity, ¿de acuerdo? Y no tener nada de bolsa. Un fondo perfilado en cuya definición aparezca la renta variable europea, por ejemplo, global, con un peso ex ante que aspira a tener, pues siempre va a tener bolsa, ¿no? Creo que esta distinción es importante para luego no llevarse disgustos, digamos, por una mala explicación del producto, que creo que es clave, como tantas veces, para que los inversores no se enfrenten a problemas, ¿no? Y Paula, veo que llevas tablas con muchos datos de esta magnífica herramienta de selección. Sorprendernos con algunos datos. A ver, bueno, yo lo que he estado viendo es cómo han evolucionado los fondos estos últimos años. Tenía un estudio hecho ya de mediados de 2014, lo he actualizado y he comparado un poco cómo han variado las cifras. Y bueno, han crecido de forma increíble, ¿no? Desde los 8,8 millones que teníamos en mediados de 2014, tenemos ahora 43 millones de... Miles de millones. Sí, 43.000. 43.000, perdón, sí. En fondos perfilados. La selección que he hecho que hemos hecho en V2 ha sido de los fondos con perfiles, ¿no? Y bueno, un poco para contestar lo que mencionaba Guillermo antes de la categorización. Sí que es verdad que es un poco difícil a veces saber cuál es el fondo perfilado exactamente o cómo encajarlo exactamente, pero tenemos fondos perfilados en V2 en diferentes categorías. Los tenemos como mixtos, sobre todo como mixtos, con un porcentaje de renta variable, pues eso, que variará dependiendo del perfil de riesgo que se asigna a ese fondo. Pero también tenemos algunos que son de gestión alternativa. Los flexibles son menos comunes, ¿no? Como fondos perfilados, pero alguno hay. Y evidentemente lo que mencionabas también es importante, y es que la flexibilidad a veces está limitada en los perfilados. En la definición típica está bastante limitada y eso puede ser, a la hora de gestionar, puede ser una dificultad. No puedes perfilar con anterioridad un riesgo determinado, o es difícil si tienes flexibilidad total, ¿no? Entonces eso puede ser en algún caso una limitación. Pero bueno, volviendo a los datos, teníamos a mediados de 2014, teníamos pues un total de gamas, si los consideramos como gamas, teníamos 21 gamas y ahora hay 26. Y el crecimiento en todas ellas ha sido muy importante. Las de mayor patrimonio son las de Santander, BBVA, Caixa, Bankia, Allianz y Sabadell, con Kutxabank, Ibercaja, Laboral Gestión, Bankinter, Liberbank y Renta 4 son las 10 entidades con mayor patrimonio ahora mismo. Y han crecido muchísimo. El crecimiento en el caso de Santander pues es como de un 156%, de 3.500 a 9.200 millones. En el caso de BBVA pasa de 2.500 a casi 9.000. En el de CaixaBank son algo más de 8.000. Bankia casi 5.000.
Sabadell casi 3.000, en fin, el crecimiento ha sido espectacular. ¿Y por qué? Porque la renta variable ha estado haciendo un buen comportamiento durante, sobre todo el pasado año, cuando los mixtos han tenido un crecimiento espectacular. Esto se ha frenado bastante, y se ha frenado bastante a finales del pasado año, cuando tuvimos lo que pasó al final del año con el problema de la bolsa china. Bueno, ya en agosto hubo un problema con la bolsa china, después a principios de año, a principios de este año, con la bajada del petróleo y con el temor sobre cómo iba a evolucionar la economía china y la bajada, ¿no? Entonces ahí ha habido una falta de confianza, se ha creado mucha inestabilidad en el mercado, mucha incertidumbre, y se ha notado un descenso bastante importante en los fondos mixtos. Entonces, bueno, pues eso se ha notado. A pesar de ello, las cifras son muy altas. Si lo hubiéramos medido a primeros de este año, habrían sido aún más altas. Así, a grandes rasgos, esto es lo que ha pasado. De hecho, desde el 31 de diciembre, los mixtos han reducido 3.500 millones su patrimonio, mientras que, por otro lado, los que sí han ganado en este entorno de incertidumbre han sido los garantizados, 5.829. Ahí ha sido un paso atrás, porque los inversores españoles, que son tan conservadores, tan tradicionales, habían empezado a convertirse en inversores de verdad, en empezar a jugar con la renta variable, a buscar más rentabilidad, aunque asumían mayor riesgo, y ha habido, pues eso, un temor mayor y un paso atrás en ese sentido, y los garantizados han vuelto a ganar cuota. Bueno, yo creo que al final lo que hay que pensar es un poco lo que necesita el inversor, ¿no? Y conocer al cliente que está delante y cuáles son sus necesidades. Entonces, partiendo de eso, yo creo que, como ha comentado Cyrus, es una solución más, hay muchas más en el mercado. Hay una de las cosas que sí que es importante, que es que desde el punto de vista de un inversor con menos patrimonio, que sea delegador, porque al final en un perfilado nadie le pregunta si va a invertir en India, si va a invertir en Estados Unidos, si va a invertir en renta fija. Es una delegación total en la gestora, la cual le tiene que dar información periódica, porque muchas veces a lo mejor lo que ocurre es que cuando inviertes un fondo de esas características que se ha comercializado de manera masiva, pues tampoco tienes un poco la información de qué decisiones ha tomado la gestora, tal. Y aunque hay unas fichas mensuales que se emite por parte de las gestoras, pues muchas veces el inversor final necesita a alguien que le cuente un poco lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos inversores, sin embargo, que a lo mejor tengan algo más de patrimonio, yo me iría, si no quieren delegar, a una vía más de asesoramiento, de ir de la mano de alguien en la toma de decisiones finales, o una gestión de carteras para aquellos que puedan tener un gestor con el que hablar y que le comente un poco los cambios que se van haciendo, ¿no? Partiendo que a lo mejor hay inversores que no pueden acceder a ese tipo de servicios, que a lo mejor requieren un patrimonio superior y demás, pues yo, si estuviera en su lugar, lo primero que me preguntaría es, porque los perfilados antiguamente pues estábamos hablando de renta fija, renta variable, ahora los hay multiactivos, que yo creo que tiene mucho más sentido, como se ha demostrado, con activos como el oro, las commodities, que llevaban 5 años comportándose mal, este año es el activo que había que tener en cartera. Por lo tanto, yo lo que pensaría es, tengamos fondos multiactivos, que tengamos todo tipo de activos dentro de los mismos. Me preguntaría si la gestora en la que estoy invirtiendo cubre o no cubre la divisa, porque puede añadir valor o restarle a la inversión y a la rentabilidad final. Y luego, pues hay muchos casos en los que la misma gestora tiene diferentes clases de acciones. Es decir, que el inversor debería preguntarse si para el importe que va a invertir, digamos que puede hacer una clase con unas comisiones más baratas, ¿no? Y otra de las cosas que a lo mejor nosotros recomendaríamos a aquellos inversores que les guste ese tipo de activos es que diversifique. O sea, y cuando hablamos de diversificar no es que tenga el mismo fondo, o sea, diferentes perfiles de la misma gestora, porque al final la estrategia de inversión de esa gestora será parecida, lo único que cambiará son los pesos entre los diferentes activos, sino que tenga de diferentes gestoras de tal manera que a lo mejor la estrategia de una funciona mejor que otra o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que luego, pues, una de las cosas importantes al final de todo esto son el tema de los costes, ¿no? Es decir, si es un fondo perfilado que invierte directamente en activos o utiliza ETFs que son más económicos o utiliza la fórmula de fondo de fondos y demás. Entonces,
Al final lo que sí que es verdad es que aunque pueda ser una solución, lo que cualquier inversor debería hacer es un poco comparar el mercado, qué opciones tiene y tampoco concentrar todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que nos ha dado el caso a nosotros de algunos clientes que han venido a vernos y demás, que tienen incluso, que yo no soy capaz de entender, que tienen dentro de la misma gestora dos perfiles con importes diferentes. Usted tendrá un perfil, una cosa es que pueda usted diversificar en diferentes gestoras y otra cosa es que tenga dentro de la misma casa o la misma entidad dos fondos con perfiles diferentes. No soy capaz de entenderlo muy bien porque al final una de dos, o tienes que tener más importe de uno o directamente o son horizontes diferentes, ¿no? El único razonamiento que podía entender ahí es que uno dijera, no, es que este dinero no lo voy a tocar hasta dentro de 20 años, ¿no? Y este dentro de 5, y por lo tanto podrás hacerle algún tipo de cambio en ese sentido. Entonces nosotros un poco orientaríamos al inversor en ese sentido, ¿no? Partiendo de que nosotros como casa, pues al final nosotros elegimos nosotros los activos y vamos de la mano del cliente con él, ¿no? Pero aquellos casos de inversores con menos patrimonio que se nos han acercado, siempre les hemos recomendado que vayan a alguna forma de ese sentido. Siempre que sean delegadores, pero muchas veces es yo creo que lo más importante en este caso. Lo primero que hay que hacer es desnudar bien las necesidades del inversor. Si el inversor es muy conservador, literalmente lo que has dicho, no debería estar tomando un fondo perfilado a menos de que disponga de un horizonte temporal muy largo, cosa que es poco habitual porque nuestros clientes no suelen hacer planificación a muy largo plazo. Por tanto, cuidado, porque para los inversores muy conservadores tenemos otras propuestas de fondos de inversión que les convienen perfectamente, pero en un entorno de tipos negativos, las rentabilidades esperadas no pueden ser muy buenas, como decías, para un inversor muy conservador. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha expropiado el rendimiento de los ahorradores muy conservadores. Que son la solución de la crisis tal como se ha planteado. Por tanto, eso no es un dilema, eso es simplemente desnudar las necesidades por un lado y las posibilidades por el otro. En cuanto a los perfiles de usuarios, evidentemente el fondo de inversión per se es un vehículo autodirigido, lo lleva una gestora y normalmente es cultura acumulada de este mercado que muchos fondos de inversión acaban teniendo mejores resultados que los que tienen sus partícipes. Y esto nos podríamos referir a la estadística. Pero en general hay que ir con cuidado con el nivel de actividad que uno tiene sobre estas posiciones, porque si se deja influir por la psicología de lo inmediato, pues de alguna manera está contraviniendo las instrucciones de uso de algunas de estas soluciones. El modo de empleo que dicen los medicamentos. Evidentemente, por tanto, los fondos perfilados lo son en la medida que tienen un programa de inversión. Y ese programa de inversión puede ser de muchos colores, pero yo decía, en nuestra propuesta, que es el resultado de nuestra lectura de mercado, el perfil lo marca el riesgo, el perfil no lo marca un benchmark, el perfil no lo marca la naturaleza de mixto y la construcción de una visión del mundo a través de las categorías, no lo marcan ese tipo de limitaciones. Por tanto, presuponer a un garantizado propiedades que no tiene es un error, de la misma manera que presuponer que un fondo perfilado se comporta como un mixto en nuestra propuesta también es un error. De hecho, nosotros tenemos una gama de mixtos excelente y una gama de perfilados excelente, y son cosas distintas. Son dos programas de inversión distintos. Unos tienen una mezcla de activos predeterminada y otros no tienen una mezcla de activos predeterminada, tienen un nivel de riesgo objetivo que guía la construcción de esa mezcla. La divisa es una fuente de riesgo y de rentabilidad más en cualquier cartera.
y evidentemente eso tiene varias formas de ser manejado. La nuestra es siempre para el inversor en base euros. No manejamos ese riesgo para inversores en otra base y somos conscientes de que el riesgo divisa es, yo decía, una fuente de rentabilidad. Las clases de acciones justamente a nosotros nos sirven para discriminar las distintas estaturas en términos de recursos para invertir que tienen nuestros partícipes. Y tenemos la obligación de ofrecer siempre la más favorable a cada inversor en función precisamente del tamaño de su suscripción. Por tanto, eso no es opinable ni es materia de información, es una manera de funcionar que viene prescrita por la regulación. Los perfilados entendidos como fondo de fondos con un objetivo de riesgo y otro objetivo de maximizar la rentabilidad, teniendo esa restricción del nivel de riesgo incurrido, son, en nuestra propuesta, multigestora. Y de hecho, precisamente, utilizamos nuestra posición de gestora y, por tanto, de conocedor desde dentro de cuáles son las fortalezas de las propuestas de inversión que pueden tener otros para explotarlas al máximo, ¿no? Los perfilados tienen sentido por la rentabilidad que producen y, efectivamente, la utilización de fondos de inversión de terceros introduce el coste, pero esto se ha de ver en términos de rentabilidad neta. A mí me parece que en términos de costes los perfilados son una propuesta bastante eficiente. Y el debate sobre los ETFs o los no ETFs, la verdad es que en los tiempos que corren ha perdido gran parte de la trascendencia, porque estos fondos perfilados, que como nos repasaba Paula, han llegado a acumular patrimonios muy significativos, pues están invirtiendo en condiciones económicas que empatan o mejoran las de los ETFs, precisamente porque hacen valer esa condición de inversor colectivo de gran tamaño a la hora de acceder a las condiciones que son propias de las clases de acciones reservadas para los inversores institucionales más grandes. Las necesidades de las personas son muchas. Efectivamente, hay gente que necesita lo que antes Ana llamaba percibir la actividad de gestión. Y el reto de los fondos perfilados es hacer de su actividad algo transparente y comprensible. Las carteras están muy diversificadas. Las carteras, precisamente en tiempos en los que hemos tenido giros de mercado importantes, han dado giros importantes entre distintas clases de activos y distintos estilos de inversión, y la rotación en los fondos perfilados es algo que merece la pena poner en valor y merece la pena seguir con atención. Nosotros estamos atentos a cualquier oportunidad precisamente de mejorar esa información para que nuestros partícipes pues, entiendan bien lo que está ocurriendo en la cartera agregada, que en régimen de comunidad de propietarios nosotros les gestionamos a través de un fondo perfilado. Hasta ahora es cierto que ha funcionado mejor cuando los mercados tenían perspectivas simpáticas, y ahora que los mercados tienen perspectivas más condicionadas por este ruido ambiente, giro de ciclo en los Estados Unidos, cambio de orientación de las políticas económicas y monetarias, y por tanto otra vez llegada de flujos de vuelta de algunos de los activos que han dado mejor rentabilidad en el pasado. Y recuerdo que en el pasado los activos que para el inversor en euros han dado mejores resultados en términos de rentabilidad y riesgo ha sido, si estamos considerando los últimos 5 años, por ejemplo, la renta fija, rentabilidad y riesgo considerados. Es cierto que esto ha llegado a un punto en el que parece que no se va a sostener, y es cierto que para iniciarse en la inversión en activos de riesgo, a veces más lejanos, a veces más difíciles de seguir, pues se necesita mucho acompañamiento. Los
los fondos perfilados son un excelente producto de iniciación a esos niveles de riesgo que desde luego no son los muy conservadores que han caracterizado al promedio del inversor español en fondos, que ojalá sean los del futuro inversor español en fondos, porque eso será señal de madurez y también será señal de juventud en el partícipe de los fondos de inversión, porque implícitamente lo que estamos diciendo es que muchas veces ese carácter muy conservador de la posición agregada del ahorrador español en fondos de inversión tiene una fuerte correlación con su edad. Y es fácil entender que quienes más patrimonio tienen en los fondos de inversión son quienes más tiempo han tenido de acumular. Y eso coincide con las personas de más edad y ojalá cambie en el futuro. Pero los fondos perfilados son una buena manera para que cohortes más jóvenes de suscriptores de fondos de inversión accedan a una inversión que tiene riesgos de inversión, que no está pensada para el muy conservador, está pensada normalmente empezando en prudente, porque yo diría para el muy conservador quizás no tiene mucho sentido en términos de la rentabilidad esperada versus las posibilidades de estos instrumentos. Y por tanto, a mí me parece un producto de futuro, que se va a quedar en el mercado español y que cuando las perspectivas de inversión pues parezcan un poquito más despejadas, cosa que probablemente ocurrirá más temprano de lo que esperamos, van a volver a cobrar protagonismo en las estadísticas que Paula nos presentaba. Bueno, yo creo que en el inversor y en la psicología del inversor hay una clave importante, y es que el inversor invierte a largo plazo, pero lo mira a corto. Entonces eso dificulta mucho el valorar el resultado, el valorar el valor que aporta tener un asesor o tener un fondo perfilado. Sí que es verdad que en la industria de los fondos perfilados, cuando empezaron, yo encontraba clientes con unos fondos perfilados donde un porcentaje muy importante de los fondos que había en ese perfil de riesgo eran de la propia casa. Entonces, desde fuera, como eso externo, yo creo que un fondo perfilado aporta mucho valor a un cliente que verdaderamente va a valorar esa rotación y esa gestión continua del ahorro, pero cuando hay una clara división entre lo que son fondos de la casa y fondos de otras gestoras. Es decir, el fondo perfilado yo lo recomiendo dentro del perfil de la cartera de mis clientes siempre y cuando esa gestora está buscando lo mejor de cada casa y no necesariamente lo mejor de cada activo está en mi propia casa. Entonces, para mí yo creo que debería como existir el fondo perfilado de cartera propia de fondos y de cartera de gestoras externas, porque creo que el cliente percibiría que hay más valor, es una cuestión de percepción. Es verdad que el riesgo y el modular ese perfil de riesgo, ¿no? De lo que hablaba Cyrus, de que los fondos perfilados realmente llevan un control de riesgo implícito y no una rentabilidad esperada muy clara. El riesgo es no saber lo que se está haciendo. Y entonces el problema es que los inversores muchas veces invierten por una rentabilidad esperada sin conocer bien lo que están haciendo. Con lo cual, cuando la rentabilidad esperada está en línea con lo que esperan o está batiendo sus expectativas, al cliente no le preocupa no entender. El problema es cuando el cliente cree que, estando dentro de un vehículo gestionado por un equipo de profesionales que muchas veces creen que tenemos la bola de cristal para acertar en todo, si la expectativa de rentabilidad se queda por debajo o muy por debajo, el cliente es donde empieza a tener cierta ansiedad y busca esa migración del mixto que comentaba Paula, de repente desciende el importe de patrimonio de los mixtos y se va hacia los garantizados. ¿Qué ocurre ahí? Que el que ha invertido en un mixto es un cliente conservador que tenía una expectativa de rentabilidad superior en base a un histórico de rentabilidad con unos tipos los tipos de interés están muy lejos de los históricos. Entonces el cliente dice, para arriesgar y no ganar nada y sufrir, me voy a un garantizado que sé que no voy a ganar nada, pero ya lo sé, conozco lo que estoy haciendo. Con lo cual, mucha parte de nuestro enfoque como EAFI, que lo hacemos con un enfoque de psicología y coaching,
es definir que el cliente sepa lo que está haciendo, porque entonces ya sabemos lo que está arriesgando. Si el cliente arriesga y pierde y es conocedor de lo que hace, obviamente le molesta perder, pero no le genera ansiedad, no le quita el sueño. Pero cuando un inversor pierde y pierde el sueño, entonces no está en su perfil de riesgo adecuado. Sí, al final esto, Ángel, es como leer un libro, ¿no? Que unos pueden verlo desde un punto de vista determinado, otros desde otro, pero al final el libro acaba en lo mismo, ¿no? Entonces, al final la inversión es una historia es una historia que, digo, puede tener interpretaciones, pero al final es el mismo. Al final es que ganas o pierdes dinero y en el tiempo con un movimiento de un tipo o de otro del precio de los activos, ¿no? Entonces, claro, las entidades no les queda otro remedio porque la competencia está ahí, tienen que comercializar productos de inversión. La comercialización de productos de inversión en España es muy difícil, es muy dura. En primer lugar, porque hay muchos y la competencia es durísima, y también hay redes de comercialización pues bastante numerosas, pese a la desaparición de muchos intervinientes en el sector. Pero luego porque el inversor español no se deja asesorar en el largo plazo, solo se deja asesorar en el corto plazo y los resultados son a su favor. Entonces, en esto, una de las salidas es muy sencilla. Yo digo, mire usted, esto es gestión flexible, si la bolsa va mal me salgo y si va bien me incorporo. Eso que sabemos que es mentira, porque es imposible hacerlo y acertar siempre, y si fuera posible, pues lo típico, ¿no? Sería la fórmula de ganar dinero siempre, ¿no? Y esa no la hay en los mercados. Hace que a veces se incorporen productos en las estanterías de los bancos con Cyrus le llamaba un manual de instrucciones o modo de empleo un poquito equivocado, ¿no? Entonces, esto es como la noticia, ¿no? Que se va pasando de uno a uno y al final lo de sell and buy, ¿no? Y al final el sell se convierte en buy o viceversa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Te lo tal y al final dices, mire usted, semi garantizado. Y esto es un fondo de tal, ¿no? Entonces, al final, las cosas... Yo, fijaros, por resumir, con MiFID II, una de las cosas que esperaba es que en la comercialización de productos se obligara a explicar al partícipe lo que le había sucedido a ese producto, y si no tiene track record, pues una cosa pro forma tal, en el pasado. Pero lo que le había sucedido, o sea, pues mire usted, en el 2003 pasó esto, el 2004, tal. Ah, bien. No un código de 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque un código de 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una abstracción que a mí mismo se me escapa. Que es el 6, que es el 2, que es el... Entonces, es muy complicado definir el riesgo de un producto. Ahí la labor de los asesores, de las redes de los bancos, por supuesto el origen de las gestoras explicando a sus redes los productos y la buena guía, ¿no? Al final, buena explicación determina la diferenciación entre un producto multiactivo, un producto flexible, un producto alternativo o un fondo de fondos, un fondo perfilado, ¿no? Cada cosa tiene su público. Se ha comentado y me parece súper adecuado, hay un público muy claro para este tipo de fondos, para los fondos perfilados, y me parece magnífico. Hay gente, inversores, que no pueden tener muchos productos. ¿Por qué? Porque se ponen malos. Entonces, es un producto estupendo, diversificas, enfoques de gestión y demás. Bien gestionan los costes, me parece magnífico. ¿Qué sucede? Que también depende de la fórmula que quiera el inversor. La gestión, el asesoramiento, la transaccionalidad no es lo mismo un señor que está asesorado que un señor que prefiere la transaccionalidad, grabar una operación online y se acabó. ¿Por qué? Porque un señor que está asesorado, al final, si adquiere un fondo perfilado, le tiene que asesorar la entidad, no un asesor externo, ¿no? Ahí hay que también diferenciar. En fin, por concluir, buena definición del producto, uno. Buen posicionamiento del cliente en su nivel de riesgo, pero entendiendo lo que es el producto y lo que son los riesgos que entraña cada tipo de inversión. Posicionamiento asimismo del cliente dentro de su categorización en transaccionalidad, asesoramiento y gestión. Y luego, y con esto acabo,
el tema de los costes. El tema de los costes me parece apasionante. Me parece una de las cosas más opacas de la industria en general de fondos de inversión en el mundo. En España, para mí, los fondos no son caros, ¿eh? Cuando se venden los ETFs, no tengo nada en contra de ellos y creo que son de gran utilidad para muchas cosas. Los ETFs pueden ser muchísimo más caros que una cartera de fondos de inversión, ¿eh? Spread a la compra, spread a la venta, comisiones de custodia. Los fondos casi nunca tienen, los ETFs tienen siempre comisiones de custodia, ¿eh? Por fiscalidad y por no hablar del corretaje. En términos corretajes, tú compras en bolsa alemana, te puede suponer la comisión de 2 años de un fondo, ¿no? Bien, pues dicho eso, el tema de los costes, para aquel que es sensible inversor, que son la mayoría, a ese tema, pues transparencia. Entonces, con estos bloques, oye, igual incluso inviertes y aciertas. Y como mínimo vives tranquilo, ¿no? Que es el objetivo. En una firma como la vuestra, ¿cómo hacéis para categorizar bien, intentar categorizar bien todos estos productos que cada inversor puede ver de distinta manera? Al final el tema de las categorías es absolutamente subjetivo, entre comillas, para cada compañía, ¿no? La CNMV puede seguir unos criterios, Inverco los mismos creo, pero seguro que Morningstar y nosotros tenemos unas diferencias también, pero bueno, tenemos unas normas, unos criterios que son los que definen qué tipo de productos incluimos en cada categoría y es lo que hacemos, seguir esos criterios. Entonces, en el caso de los fondos perfilados, pues normalmente es lo que comentaba antes, son fondos mixtos, en la mayoría de los casos, con diferente porcentaje de renta variable, que ese porcentaje de renta variable es el que utilizamos como referencia para categorizarlos en conservador, moderado, agresivo y hay otro nivel más intermedio. Cuatro niveles, ¿no?, de mixtos. Y es lo único que podemos hacer. En este caso, algunos de los perfilados, de todas formas, como puede ser alguno de los de Tresis, pues nos queda dentro de la gestión alternativa, porque tienen un poco más de flexibilidad, aunque tengan también unos límites, pero unos límites mucho más flexibles. Los mixtos flexibles creo que en ninguno de los casos encajaba en los fondos perfilados. Ninguno de los perfilados estaba clasificado como mixto flexible, porque tal como lo consideramos, pues no encajaría ahí. Un mixto flexible, además, yo creo que quedaría fuera de un perfilado, porque no estás con la posibilidad de tener hasta un 100% en renta variable. Por mucho que gestiones el riesgo, yo no lo sé, pero yo no gestiono, pero creo que es imposible tener un 100% de renta variable y tener un producto... Bueno, lo puedes categorizar por el máximo riesgo que puede tener el fondo. Sí. O sea, si tiene hasta un 100%, pues lo categorizas como si fuera 100% de renta variable, y si puede llegar hasta un 50%, pues moderado. Pero si es flexible y o sea, puede yo llegar pondría al 100%, al máximo. podría ser agresivo, pero bueno, no tienes margen. Pero si lo pones al máximo, imagínate que yo digo, Claro. con Trump esto se va al carajo. Y dices, me pongo al 0. Y tú quieres bolsa, tú lo has comprado porque ponías renta variable. Y de repente dices, joder, la renta variable ha subido un 7% en una semana. Y dices, ¿y mi fondo no? Es un fondo de renta variable, no es un mixto flexible. Es que yo creo que es bien pero vamos, que diferente. si hubiera que categorizarlo de alguna manera, yo lo marcaría por el máximo que puede, por el máximo riesgo que puede asumir. Es un mixto flexible y ya está. O sea, yo creo que eso... Pero puede llamar, no digo que no sea buen criterio, pero puede llamar a equívoco a la hora de que lo compras y luego pasan otras cosas porque el gestor tiene esa discrecionalidad. Pero siempre es que yo creo que vamos a una cosa que estamos diciendo sin mencionarla, y es la educación y la preparación del inversor. Yo creo que ahí tenemos que trabajar todos mucho porque creo que no se entienden en muchísimos casos. Los inversores finales no entienden siquiera cuando hablamos, cuando escribimos sobre estos temas. Hay que tratar de ser, no sé, asequible y utilizar términos que ellos comprendan, pero sobre todo yo creo que al final lo que sí vale es repetir mucho. Es muy aburrido, pero repetir mucho para que lean mucho, para que vayan entendiendo y para que vayan sabiendo en qué es en lo que se tienen que fijar cuando tienen que seleccionar un fondo, porque normalmente se fijan solo en la rentabilidad, pero ¿y qué riesgos están tomando? Eso tienen que entenderlo y no solamente explicárselo, porque a mí he oído a EAFIS contar, bueno, es que mis clientes no entienden bien cómo es el riesgo, qué es lo que de verdad significa para ellos. Esas cosas parece que se nos escapan, ¿no? Porque, claro, es muy difícil que en el día a día tengas eso presente, pero
es importante que lo entiendan bien. Y eso tendrían interés. Es decir, a mí algo que me sorprende mucho, ¿por qué nos vamos a comprar un coche o nos vamos a comprar un ordenador y analizamos bien las diferentes opciones que hay y vamos a hacer una inversión y hacemos la que nos cuenta nuestro primo o nuestro hermano o lo que nos recomiendan en la sucursal bancaria de siempre sin pensarlo más de cabeza? Y estás dejando ahí todos tus ahorros y no sabes lo que va a pasar con ellos. Hay que tener un poco más de responsabilidad también. O sea, el inversor, creo que ahí tienes razón, necesita responsabilizarse de las decisiones que toma. Es una mejora estructural pendiente, pero como mejorar muchísimas cosas, efectivamente, es un objetivo estratégico y no se puede pedir responsabilidad si no se tiene el conocimiento suficiente para entender las consecuencias de esa responsabilidad. Las entidades financieras, los bancos, las gestoras, estamos súper comprometidos con esta mejora estructural. De la misma manera que el sistema de salud está comprometido con la lucha contra el tabaquismo. O sea, es que es una lacra tener una población que no tiene los rudimentos que necesita un ahorrador para ser responsable. Y esto tiene una deriva, que es que como la gente no tiene esos rudimentos, no puede asumir plenamente esa responsabilidad, pues tiende a entender que han de ser otros, la administración, quien sea, que le supla esa carencia. El compromiso es máximo, pero el punto de partida es muy bajo y por tanto hay muchísimo trabajo por hacer. Ahí la llegada de la regulación tiene efectos positivos en general, pero tiene también algunas consecuencias difíciles. En general se está condicionando la información que le llega al inversor a unos determinados formatos y unas determinadas presentaciones que muchas veces no hacen fácil profundizar, pero estamos condicionados por ese código de la circulación. Y lo que hay que conseguir es que las clasificaciones de fondos, la transparencia en la actividad en las carteras, la explicación de los costes y de los riesgos, pues sean los mejores para mejorar esa información y ese conocimiento. Antes decíamos que antes de invertir en un fondo había que considerar sus riesgos y sus rentabilidades anteriores. Bueno, la materia de cómo se comunican rentabilidades anteriores, es difícil imaginar una materia más regulada que esa. Y donde al final se han hecho una serie de reglas que no siempre facilitan toda la comprensión de todas las situaciones. Están pensadas para determinadas situaciones. Como las categorías, están pensadas después, o sea, están pensadas una vez existe una población de fondos, una vez existen unas rentabilidades, una vez existen unos riesgos. Y intentan retratar las zonas de mayor densidad de población o de contenidos. Para productos nuevos, para situaciones nuevas, muchas veces no son la mejor información. Y ahí está la profesión financiera, precisamente para suplir estos vacíos cuando existen y para acompañar al ahorrador y al inversor a las soluciones que le convienen. El fondo perfilado es una solución que empaqueta muchas cosas y que las hace muy asequibles. Para el 95% de los inversores es una buena solución. Existen otros, pero esa es la necesidad que se pretende cubrir. Existen otros, y esos otros, ¿quiénes son? Los muy conservadores o la gente que quiere tener directamente las manos en el volante o al menos ser el copiloto de sus decisiones. Entonces, para esto existen efectivamente otros servicios de inversión que le pueden acompañar a sentirse protagonista de sus decisiones
o que le pueden acompañar a tener una información mucho más seguida, mucho más frecuente de lo que está ocurriendo en su cartera. Pero si estamos hablando en términos generales y asumiendo estas generalizaciones que estamos haciendo aquí, pues los fondos perfilados son un producto que cubre una necesidad muy sentida. Con los tipos de interés bajo cero que tenemos, esta necesidad es apremiante, porque muchos ahorradores, muchos inversores pretenden complementar sus ingresos con la rentabilidad que obtienen de sus ahorros, y con los tipos de interés bajo cero eso no es posible si no es a base de sacrificar capital. Y nos guste o no, y aún considerando el giro que pueden tomar los acontecimientos con las noticias que estamos teniendo de cambio de situación, los tipos de interés van a continuar muy, muy bajos hasta el 2020, en términos de lo que necesita un ahorrador para complementar otros ingresos con la rentabilidad de sus ahorros. Entonces, ese ya es un plazo de tenencia aconsejado para un fondo de inversión perfilado. Por tanto, estamos hablando de algo que es pertinente, que es profesional, que permitirá explotar las oportunidades que los mercados van a presentar, y que estas probablemente no están en el activo que ha sido el activo central de las carteras de los ahorradores y de los inversores en fondos de inversión en España, que ha sido la renta fija. La renta fija ha llegado a sus últimos objetivos, que es dar tanta rentabilidad por revalorización del precio como por los cupones que ha ido pagando. En adelante, los cupones son ultra bajos, en algunos casos incluso negativos, y es difícil esperar que los precios continúen subiendo. Todo puede ser, pero hemos aprendido con el tiempo, pero es muy difícil esperar eso. Por tanto, hay que considerar cómo llevamos la cartera de los ahorradores hacia los otros activos. Nuestra respuesta es concentrándonos en su capacidad de asumir riesgos, y eso es una definición complicada, y la profesión financiera está ahí precisamente para facilitar ese tránsito. Es asumiendo riesgos, asumiendo horizontes de inversión más largos, y asumiendo que es muy difícil entender al detalle todas las oportunidades de inversión que pueden ser interesantes con este programa de inversiones, y por tanto que se va a necesitar un flujo de información importante, que los fondos de inversión dan de una manera muy ordenada y muy regular, y que desde luego se puede complementar con un montón de servicios que son el reto de esta profesión para los años que vienen. Sí, con referencia al tema de educación financiera, se le explica el racional de cada una de las inversiones que va a hacer, el por qué, cuál es la política de inversión que hay detrás, cuáles son los costes. La mayoría lo entienden. O sea, además, de hecho, tampoco tenemos que pedir al inversor que sea un especialista en mercados, porque a nosotros nos cuesta incluso muchas veces entender cómo Donald Trump se ha elegido, que nos asustaron todos, que salía Donald Trump en el mercado un día y luego sube, ¿no? Entonces, no le podemos pedir al inversor que entienda todas esas decisiones o que pueda tal. Lo único que sí que es verdad es que sí le entiende los racionales que hay. Oye, hay que invertir en bolsa a largo plazo porque, oye, pues hay valoraciones atractivas. ¿Dónde? ¿En qué países? ¿En qué zonas geográficas? La renta fija está cara, todos lo sabemos, pero oye, pues hay bonos ligados a la inflación, hay bonos que tienen un tipo de interés flotante, que a lo mejor eso es un poco más complicado de cara a que cada inversor vaya eligiendo cada uno de los activos o vaya de la mano con alguien, pero por lo menos lo que tiene que haber es una comunicación por parte de la gestora, por las decisiones que han tomado, decir, oye, no hay vemos valor en la renta fija, entonces vamos a ponernos en duraciones más cortas, o vamos a... O sea, yo creo que cosas importantes que es, cuando hablas de manera transparente con los clientes, es decirle, oiga, mire, usted quiere una rentabilidad del 4%, pero por su perfil, cuando yo le pregunto si está dispuesto a perder dinero, me dice que no, pues olvidémonos del 4%. O sea, usted a lo mejor ganará un 0,5, un 0,2, o no ganaremos dinero este año. Pero hay que gestionar las expectativas de los clientes, porque ahí ya se empieza a generar la confianza y el cliente lo entiende. Entonces, evidentemente, cuando a nosotros nos pasa algo, no vamos al médico. Yo no soy un especialista en medicina. O
sea, yo lo único que quiero es alguien que me explique por qué debo hacer o qué opciones tengo. O sea, pues usted se puede operar y le puede pasar esto. Usted tiene esta opción y entonces es lo que debemos hacer. Y cuando se le explica eso a los inversores, digamos que las cosas fluyen, hay confianza, no tienes ni siquiera llamadas cuando hay un evento como Brexit, porque saben que hay alguien preocupado de las decisiones que hay que tomar. Y yo creo que eso, o sea, no tenemos que confundir con, digamos, educación financiera, en el que queremos especialistas en todos los inversores en el mundo, sino que contando las cosas de manera racional y transparente, pues, oye, los clientes, la mayoría de ellos lo van entendiendo, ¿no? Respecto a una de las preguntas ya es, ¿qué miraría yo un fondo perfilado? Uno, muchos tendemos a mirar la rentabilidad y no la volatilidad. Acordemos que la volatilidad es imprescindible, que es lo que mide el riesgo para la rentabilidad que me están dando, porque hay inversores que tienden a decir, oye, no, pues este fondo es fenomenal porque ha dado un 7% de rentabilidad en los últimos 5 años. Y bueno, ¿y qué volatilidad tiene? ¿Y cuánto está usted dispuesto a perder en un año? Esas son las preguntas primeras que se le debería hacer a un inversor. Es, ¿usted cuánto está dispuesto a perder en un año? A lo mejor el inversor se queda mirando diciendo, hombre, voy a empezar a trabajar con usted y lo primero que me dice es cuánto puedo llegar a perder. Y digo, sí, sí. Es que es la manera de que usted automáticamente se perfile. Porque evidentemente si les decimos, no, es que usted en el medio plazo va a sacar un 6% con este producto, pues fenomenal. Entonces, volatilidad, rentabilidad, si es multiactivo o no es multiactivo, si cubre o no cubre la divisa, lo que comentaba antes, que puede a veces dar valor o no valor, pero al final el inversor debe saber en qué tipo de fondo está contratando, y lo que decía antes es que diversifiquemos, que no cojamos, que si yo tengo un perfil defensivo no voy a trabajar solo con una gestora, porque digamos que estoy vinculado a su estrategia y que si se confunde con todo mi patrimonio, de tal manera que esa diversificación dentro del mismo perfil de un cliente pues le ayudará digamos, a diversificar el riesgo. Y nada más, era un poco lo de la educación financiera y como habías preguntado antes qué criterios miraría antes de contratar un fondo, pues eso. Sí, yo respecto a la educación financiera también totalmente de acuerdo con lo que dices, Carlos, y además yo creo que metería también una parte de cómo funciona el cerebro en respuesta a lo que planteabas. El cerebro presenta una resistencia a querer escuchar cosas que le producen emociones negativas. Entonces, cuando a alguien le estás diciendo algo que no quiere escuchar, te presenta una resistencia. Entonces, el tipo de cliente que busca un asesor va con una predisposición a escuchar. Entonces, el asesor somos los que decimos, mira, es que si realmente quieres ganar un 4, tienes que aceptar que quizá vas a perder un 4. Y aunque no lo quiera entender, va de la mano de alguien. Entonces, me parece importantísimo que para que se dé la cultura financiera necesitamos dos patas. Una, que haya una oferta de educación, de formación, de asesores preparados, y otra, que los clientes quieran realmente, o los inversores y las personas, educarse. Lo que yo he detectado es que el tema financiero y del ahorro en este país le interesa a muy poca gente. Le parece un tema tremendamente aburrido. El tema fiscal y el tema financiero le parece un tostón. Entonces, al final, prefiere decir en quién puedo confiar, que antiguamente era el director de la oficina de un banco, invierte porque tiene dinero, no porque tenga interés en el mercado financiero. Entonces, ¿cómo conseguimos fomentar el interés? Pues es muy difícil, porque hay una pata que no depende de nosotros, depende de otra persona que realmente tenga el interés de aprender algo en lo cual pues no tiene interés, prefiere dedicar su vida a leer otras cosas, ¿no? Que va a hacer Trump o qué va a pasar con el Brexit. Eso ya estamos nosotros y aún así tampoco sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que solamente un comentario. Creo que ahí lo que estamos llegando a la conclusión es de que es más importante la confianza que vayas a dar al inversor como asesor o como entidad bancaria, que el que él realmente quiera aprender, porque lo que él mencionaba es muy cierto. Lo que mencionaba Carlos, nadie quiere saber de medicina tanto como un médico, ni entender todo lo que te está diciendo. Confías en él para que te resuelva un problema, igual que cuando tienes un dinero que necesitas invertir, tienes que confiar en un asesor para que te resuelva ese problema, que es otro problema, al fin y al cabo. No. Bueno, yo en el tema de la cultura comentar una cosa que me parece importante recordar, que hace 20 años en España no es que no hubiera fondos extranjeros, que no había ni fondos de bolsa. Entonces parece que de repente nos gusta mucho a los españoles correr y ir todo muy deprisa tal,
pero es que esto es la realidad. Lo normal para mí es que la gente no sepa de finanzas porque es que hace 2 días, pues... Pero luego es que la educación no está pensada para que la gente aprenda economía. Está muy bien aprender de los ríos y los montes, necesario, pero no está pensado para que la gente aprenda economía, que es una herramienta al final de la vida, ¿no? Entonces, debería venir por ahí, lo que supone un cambio generacional, lo que supone para mí que va a costar muchísimo realmente tal. Y lo que supone además, con esto acabo, que es un verdadero problema, digamos, socioeconómico, porque al final, efectivamente, en un entorno de tipos a cero y como mínimo, además de tipos de bonos medios largos subiendo, la renta fija cayó, o sea, una cosa... Y encima, todavía es más incómodo porque no tienen idea de lo que está pasando. Todavía es más incómodo porque en su entidad algunas veces se les sabe explicar y otras veces no. En fin, una situación complicada. Ya veremos. En todo caso, y retomando lo que decía Cyrus, yo el fondo perfilado, mientras sea previsible, olé, la previsibilidad de los resultados, en función lógicamente de su diseño y de mercado. Mientras sea previsible, gran instrumento. Ahí hay que sesgar. Tiene que ver con un mercado laboral absolutamente dual, donde hay determinadas capas de edad que viven en un mundo más protegido que otras capas de edad, que son los jóvenes, que viven en una economía mucho menos, donde las rentas salariales son mucho más bajas y donde la posibilidad de acumular es mucho más pequeña. Por tanto, eso tiene que ver al final con cómo se reparte el ahorro y tiene que ver con cómo se reparte también el esfuerzo de ahorro. España tiene uno de los problemas que a veces se olvidan, es que es muy dependiente de la financiación exterior. Eso tuvo un momento de visibilidad cuando nos dimos cuenta que nuestro ciclo inmobiliario estaba financiado desde el exterior, indirectamente, pero hoy, mucho tiempo después, saneado el boom inmobiliario, nuestra economía sigue siendo muy dependiente de la financiación exterior, y eso es una vulnerabilidad importante que se pone de manifiesto, por ejemplo, en casos como el Brexit, ¿no? Los británicos, una cosa que el público británico no entendió cuando se formó opinión para votar es hasta qué punto era dependiente de la buena opinión y la predisposición de los extranjeros a financiar esa economía en adelante. Y uno de los problemas más serios que plantea el Brexit es si el Reino Unido va a seguir teniendo la cantidad de financiación exterior que ha tenido hasta ahora. El Reino Unido se ha puesto en esa situación donde eso se pone de relieve como un factor crítico, pero cualquier economía se puede tener que enfrentar en algún momento a lo que los economistas de mercados llaman una parada súbita de financiación, y esa es una situación difícil, muy difícil de gestionar. Un poco por el tema de la gente joven. Yo creo que una de las cosas que yo creo que van a pedir es, y yo creo que cambia la relación, ya no es necesaria tanta presencial, de verte cara a cara, puede ser vía teléfono, puede ser por el correo electrónico, por una aplicación móvil. Yo creo que digamos que el perfil de la gente más joven te demanda otro tipo de cosas, ¿no? Más, pues eso, acceso rápido, información rápida, tal. Luego lo verán a lo mejor a las 10 de la noche después de cenar o cuando hayan acostado a los niños o lo que sea, pero la gente va a querer mucha más información, no es como el inversor más tradicional o más mayor que digamos que al final pues iba a su sucursal, que le contara un poco lo que está pasando, quiere información más inmediata la gente joven, ¿no? Quiere saber, mira la rentabilidad, mira los costes. Yo creo que es otro perfil totalmente diferente el de la nueva juventud que viene ahora del que tenemos con gente de otra generación, ¿no? Y que hay que darle soluciones, ¿no? En ese sentido, creo.